Bueno, pues hola, ¿qué tal a todos? Mis amigos y yo, dar la bienvenida a un super invitado, Jorge Zavala, queridísimo amiga, colega y mentor. Jorge ha marcado un referente en el ecosistema de innovación y emprendimiento en México desde Silicon Valley. En sus inicios fue investigador del hoy transformado Instituto de Investigaciones Eléctricas, después un muy exitoso emprendedor tecnológico serial, para después en el 2005 ser el director fundador de Tecva Silicon Valley, la aceleradora de negocios tecnológicos de México en el área de la Bahía, que se encargaba de llevar negocios exitosos en México a poder establecerse y crecer en el mercado de Estados Unidos. Férreo promotor del desarrollo de negocios de base tecnológica desde organizaciones que él ha fundado como Kinevo o Lateweb, fundador de la Red Global de Talentos Mexicanos en el Exterior y productor de cientos de horas de contenido en Quiero Aprender a, comunidad de aprendizaje en diversas áreas de conocimiento, donde explotó su capital relacional para traer a la mesa a gente que busca cambiar el mundo. Autor del libro Think Like Silicon Valley, Being Anywhere. Jorge, bienvenido. Pues qué tal, qué gusto saludarte, Víctor, y aquí pues listos para tener una buena conversación. Muchas gracias, Jorge. Bueno, George, durante muchos años, ya casi 2 décadas, te has convertido en un personaje promotor, evangelista, pero también ejecutor de grandes iniciativas para fortalecer el emprendimiento innovador en Silicon Valley, México principalmente. Generaste una red a tu alrededor de grandes personajes y amigos en el vibrante ecosistema de Silicon Valley, y es ahí donde quisiera yo enfocar esta conversación, en el ámbito del lugar y en el ámbito de la gente. Hablando del lugar, muchísimos países a nivel institucional constantemente viajan a Silicon Valley para estudiar, analizar, conocer la magia, queriendo regresar a sus distintos países y regiones de origen a replicar el modelo de Bali, ¿no? Luego le ponemos el nombre bonito regional seguido de la palabra Bali, pero no por eso estamos recreando nada de lo que allá pasa. Bien dicen que en el mismo Silicon Valley hoy en día no serían capaces de replicar el nacimiento del propio Silicon Valley porque se dio en condiciones muy particulares de tejido social, empresarial, el momento económico que vivía esa zona de los Estados Unidos. Si regresáramos el tiempo al 2005 que fundaste Tecva, ¿qué marco de referencia te encontraste en la zona de la Bahía y qué era lo que se vivía en México? Condiciones que se intersectaron en un excelente modelo que después se pudo replicar en otras zonas de los Estados Unidos e inclusive en otros países como Canadá o España. Mira, eso es bien interesante. O sea, realmente el mundo del emprendimiento en Silicon Valley pues ha tenido etapas muy, muy fuertes, pues desde el nacimiento, cuando empezó todo esto con Hewlett Packard en los años 30, 40, hace pues ya casi 100 años. Y en el 2005 pues vino una nueva etapa después de la crisis del .com, en donde pues arrancar una nueva empresa como un startup se acostumbraba a hacerse pues con inversiones de inversionistas de capital de riesgo de alrededor de $5 millones para empezar. Y en el 2005-2006 empieza a surgir ese movimiento de Lean Startup, que realmente sale a raíz del 2006-2007, cuando Eric Rice publica su libro, derivado de las actividades que Steve Blank estuvo generando sobre el tema de la atención a clientes. Entonces, hay un cambio gigante entre el foco de tener una visión hacia lo que era planes de negocio formales, muy estructurados, a conceptos de cómo probar una idea en un periodo muy rápido. Y eso, pues, creo que fue sumamente provechoso para todos lados, pero pues en México en ese momento apenas estábamos descubriendo cómo se hacían los startups al estilo del inicio del .com. Entonces ahí había un desfase muy importante. Las universidades, la gente empezaba y quería trabajar pues con proyectos con un formalismo que realmente era muy complicado, ¿no? Hacer un business plan bien hecho, pues llevaba semanas, meses y un costo tremendo, en donde pues terminabas con un documento que no demostraba que puedas tener una empresa exitosa. En cambio, cuando surge la idea del Lean Startup, en donde el foco es cómo empiezas a iterar para encontrar un product market fit, gastar lo menos posible para poderlo hacer, pues redujo de esa inversión de casi $5 millones a inversiones que terminaron siendo pues estos fondos semilla como el de Y Combinator y 500 Startups, en donde se manejaban cifras de $100,000. O sea, 50 veces menos dinero para poder probar un concepto.
Y esto pues creó una nueva efervescencia, una nueva etapa que generó cientos de empresas y pues hoy lo podemos voltear a ver, ¿no? O sea, cuando volteamos a ver el número de empresas que han pasado por 500 Startups o por Y Combinator, son cientos, son miles de empresas. Y eso no hubiera sido posible con los mismos recursos que pues a la hora que lo multiplicaste para poder atender a 50 empresas más, veces más empresas, pues eso cambió radicalmente el concepto. Ujú. Perfecto. Bueno, fíjate que hablando de la gente, ¿no? Tú que has seguido trabajando por más de una década después de que dejaste Tegua y decidiste quedarte a vivir en California, pero sigues en constante relacionamiento con emprendedores tanto en Estados Unidos como en México, ayudándolos a desarrollar negocios innovadores de base tecnológica. ¿Cuál crees tú que es la gran diferencia entre la mentalidad, cultura, idiosincrasia emprendedora entre Silicon Valley y México? ¿Y qué tiene el emprendedor, entre comillado, Silicon Valiense que no tiene el emprendedor mexicano? Híjole, esa es una diferencia que pues deja decirte, o sea, precisamente esta semana pasada estuve en Aguascalientes conversando con las empresas, con muchos empresarios que estuvieron conmigo en el año 2005, 2007, 2008, y volver a platicar con ellos después de casi 20 años y darme cuenta de la evolución que han tenido y cómo hoy hay un interés de hacer más empresas, las condiciones que han cambiado en México, que pues yo considero que son condiciones positivas, son condiciones para bien, que a pesar de que es una situación adversa, el hecho de que se redujo sustancialmente el apoyo al gobierno, pues eso despertó una inquietud muy clara en que para poder hacer un negocio lo tenías que hacer enfocándote a vender, a atender a clientes y en alguna medida aprender a hacer negocios orgánicos. Ahorita, hoy en el Silicon Valley ya hay dos tendencias que son pues muy poderosas. Por un lado, el concepto que a raíz de la pandemia y después con todos los despidos masivos que surgieron el año pasado, pues hay ya no esa atracción tan fuerte que había para crear grandes empresas con inversión de capital de riesgo, sino crear empresas en una manera orgánica a través de un concepto que se llama el solopreneur. O sea, cómo arrancas tu negocio tú solo, en donde todas las decisiones las tomas tú. No quiere decir que tú solo vas a hacer la empresa, pero tú eres la única persona, cosa que cuando yo llegué en el año 2005 era pero total y completamente mencionado en forma continua, de que la forma de crear una gran empresa, lo primero que tenías que hacer era conseguir un cofundador y la segunda parte era conseguir una inversión. Lo cual, en el tema del solopreneur, ya no tienes que buscar a ese cofundador y sobre todo, no tienes tú que estar buscando esas inversiones, lo cual, pues en alguna medida tú puedes arrancar el negocio prácticamente en tus ratos de ocio, en las tardes, usando tu crédito personal y una vez que empieza a tomar cierta dinámica, ya te vas tú a buscar esa inversión o a buscar ese crecimiento. Entonces, ese es un cambio muy fuerte que todavía aquí en México yo no lo estoy viendo como una situación común. He dado varias conferencias en los últimos meses, muchas de ellas remotas. Ahora, estas son mis primeras conferencias que he regresado a darlas en forma presencial. Y la reacción de la gente cuando le dices, arráncate tú un negocio tú solo, híjole, se ponen los pelos de punta y dicen, ¿cómo eso no es posible? ¿Y cómo vas a ser una gran empresa? Y pues la verdad es que yo estoy viendo en el grupo donde estoy participando con Daniel Vasallo, que es un grupo que se llama smallbets.co, somos casi 4.500 personas que estamos queriendo arrancar un negocio solos. Y deja decirte, es una extraordinaria forma de aprender a ser emprendedor. Y algo que acuñamos y que inclusive en el día de hoy lunes, pues escribí uno de mis acostumbrados artículos de Innovarte en el periódico Mural en Guadalajara, en donde pues la discusión que se armó alrededor de esto en la Cumbre Iberoamericana de Innovación que pasó en Aguascalientes y donde se hicieron pues varias actividades alrededor del Premio Curio, que es ahora la versión moderna del Premio Nacional de Tecnología, pues surgió en que ahora
la evolución de Darwin en el mundo del emprendimiento es primero eres un solopreneur, después eres un entrepreneur y pues después se generó el concepto de cómo hacer el sharepreneur, en donde tú compartes esa experiencia. Y ese elemento de compartir no es nuevo, es algo que pues, se ha practicado y es como nacieron los fondos de inversión de capital de riesgo. Cuando la gente tenía éxito y salía al mercado y tenía una empresa que le iba muy bien y la vendía, pues ese excedente o ese dinero que capturaron los emprendedores, pues en vez de volver a empezar otra empresa, pues dedicaron a cómo poder ayudar a muchos emprendedores invirtiendo en cada uno de ellos. Y eso, pues es algo que hoy estoy empezando a ver que sucede en México, pero lo que es curioso es que muchos de esos fondos de inversión no son producto de la riqueza generada por el éxito de una empresa, sino que en alguna medida pues tiene un componente que yo creo que es medio artificial. O sea, durante el sexenio de Peña Nieto se empujaron la creación de fondos de inversión de capital de riesgo, se crearon más de 35 y muchas de esas personas nunca tuvieron un negocio en donde fue muy exitoso y tuvieron una venta grande y con ese dinero fue con el que empezaron a invertir, sino se apoyaron en inversiones que estaban pues apalancadas o soportadas por el mismo gobierno, lo cual pues una de las cosas que para mí son fundamentales es para que tú enseñes lo que quieres hacer, tienes que haberlo vivido antes. Oye, George, fíjate que ahora con lo que estás hablando en estas dos respuestas que me has dado a los planteamientos que te hago, me viene a la cabeza pues lo que hicimos por ahí hace ya más de una década y cómo ha ido eso transformando la manera en cómo se hace hoy el emprendimiento por aquí. No me acuerdo de esos primeros bootcamps que armamos, ¿no? Donde la primera versión, si recuerdas, en el 2011 con emprendedores de a pie, ¿no? Y que hoy en día pues siguen, dando batalla todos y con muchos emprendimientos ya han salido y entrado, etcétera. Después en el 2012 con el Tecnológico Monterrey en la zona norte que nos acompañaron por ahí en otro de los bootcamps. Entonces, creo que no sé cuál sea tu percepción, pero creo que todas las cosas que se empezaron a gestar por allá hace más de una década, siguen siendo muy vigentes en la manera en cómo se hace hoy el emprendimiento en México. Creo que vivimos una evolución acelerada en muchos aspectos que provocó que unos salieran muy rápido, pero que otros evolucionaran y se quedaran, ¿no? ¿Cómo sientes que se ha dado ese camino de la última década y medio, casi 2 décadas para acá, de todas las cosas que se empezaron a gestar por allá y que tú fuiste artífice de muchas de ellas para que hoy en día pues ese ejercicio de TECVA se pueda replicar, ¿no? Mira, yo creo que ahí tocas un tema que a mí, pues todos los días lo pienso, ¿no? O sea, realmente la época de Tecva fue una época genial, fue una época de aprendizaje. Yo recientemente, la semana pasada, pues al menos estuve con 10 emprendedores que estuvieron en alguna de las Tecvas, no necesariamente solamente en el Silicon Valley. Algunos siguen con el mismo negocio, otros ya vendieron el negocio, otros cerraron el negocio y empezaron uno nuevo. Y esto pues hace ver de que íbamos temprano para una situación que mi punto de vista es que ahorita es el momento de retomar todo ese aprendizaje en una forma interesante. Y uno de los primeros pasos que yo diría que cómo deberíamos hacerlo es, pues, ¿cómo podemos hacer un postmortem de varias de las cosas que han pasado? ¿Por qué? Porque por un lado, pues tenemos escenarios que son interesantes y deja poner ahí cosas en paralelo, ¿no? Cuando tú estás hablando de emprendimiento, mucho esto inició pensado en empresas de software, pero de antes venía la industria automotriz que también tuvo un arranque de un tipo de emprendimiento de alta escala, de alto nivel, de alta inversión. Después vino el de software y hoy estamos en una posibilidad de una tercera nueva generación que yo creo que hay poco conocimiento aquí en México y que deberíamos darle un peso muy importante. En Estados Unidos ahorita, a raíz de la crisis que existe geopolítica, pues hay un interés gigante de traer de nuevo la manufactura hacia América
y principalmente la manufactura de semiconductores. ¿Por qué? Pues lo estamos viviendo. O sea, ahorita, ¿cuál es el elemento más importante para el crecimiento de los países? Pues usar inteligencia artificial. Inteligencia artificial implica, uno, gran capacidad de cómputo, dos, gran capacidad de datos y de información, gran capacidad de energía, porque todo eso consume energía como loco, tanto para producir los semiconductores como para operar las granjas de servidores que hay para todo el tema de inteligencia artificial. Entonces, aquí viene una buena pregunta que yo te invitaría a que, ¿cómo podemos reflexionarla y pensar? En la primera generación de automóviles, pues no logramos tener ningún coche mexicano. En la de software, lo que te voy a decir a mí se hace que es muy peligroso y que es muy triste. En la industria de software, el propósito era cómo nosotros entrar al mercado global de software y lo que terminamos siendo fue crear una gran capacidad humana en México para que empresas hindús vengan a instalarse a México y ahora son los que han disfrutado la capacidad que se instaló en vez de empresas mexicanas. Yo no he visto que haya nuevas empresas sustanciales de software en los últimos 10 años. Y esto a mí me preocupa y tenemos que hacerlo. Me podrás decir, ya tenemos algunos unicornios y todo. Sí, pero del modelo masivo de servicios al modelo especial de unicornios, pues hay cosas muy interesantes que vale la pena cómo desarrollarlos para pensar en una nueva generación. Y pues a final de cuentas, en el mundo del software teníamos una experiencia muy grande, pero por el otro lado, algo de lo que sí es muy, muy interesante es que en el mundo de los semiconductores prácticamente estamos partiendo de cero. Y viene una gran pregunta que yo hago. Si donde empezamos por arriba no ganamos, ¿no sería más fácil que empecemos de cero y a lo mejor aprendamos bien el camino, sacando una serie de postmortems de qué fue lo que hizo que la industria automotriz no despuntara como una industria mexicana, como lo hicieron los japoneses, como lo hicieron los coreanos, y inclusive pues lo que ha hecho Elon Musk, que en el lugar menos esperado que tú te podrías imaginar, pues está la planta del coche más valioso del mundo ahorita, que son las plantas de Tesla. Estoy de acuerdo que ahora ya tiene plantas en otros lugares, en Austin, en Alemania, y pues se sueña que vamos a tener aquí en México, que pues todos los días dicen que sí, que no, y que no sabemos cuál va a ser el vericueto final, pero a final de cuentas, eso hizo una cuestión muy interesante que cambió la historia. Entonces, a mi punto de vista es cómo podríamos nosotros hoy entrar al mercado de semiconductores, que por un lado, pues es una industria de altísimo nivel de inversión en ciertos segmentos, pero también en ese post-mortem hay una serie de escenarios de inversiones relativamente pequeñas en plantas chicas que no son como la de Intel o la de TMC que están haciendo en Phoenix, que está evaluándose hasta ahorita en 52 billones de dólares el diseño de la planta, más toda la infraestructura energética de agua que se necesita alrededor para poder tener operando esta planta a su capacidad como se tiene pensado. Pero yo creo que podemos pensar en plantas más chicas, en cosas más interesantes, y eso es algo de lo que tenemos que ver. Encontré, por ejemplo, pues, que hay plantas en Mexicali. Ayer estaba platicando con un amigo en Argentina, donde hay una planta de semiconductores local, nacional, en que dices, oye, pues no, que no se puede. Yo creo que tenemos que preguntarnos cómo sí se puede. Y esto es en donde yo veo que viene una nueva forma de hacerse y es un nuevo tipo de emprendimiento que pues hay que ponernos las pilas para ver cómo ganamos ese terreno. Definitivamente todo un tema para reflexionar y quizá a raíz ahora de lo del nearshoring y demás sea buen momento para hacer estos ejercicios que hablas, ¿no? Y bueno, por último, para cerrar esta muy interesante charla, George, uno de los principios que manejas en tu libro, Think Like Silicon Valley, Being Anywhere, es el de pensar como Silicon Valley, pero sin perder tu mentalidad local. ¿Podrías Uh explicar -huh. un poco más de esta idea y cómo lograr a partir de ello generar negocios locales, pero con impacto global? Creo que al final del día esa es la mejor manera de replicar Silicon Valley en cualquier lugar, ¿no crees? Mira, definitivamente yo creo que el aprendizaje más grande que yo pude haber descubierto cuando llegué a Silicon Valley fue cómo piensa la gente. Agarra y ve un proyecto, un problema gigante. Dice, ok, este problema es gigante, es atractivo, vale la pena meterse a él, pero
pues tiene muchos problemas y llegar a resolverlo en forma inmediata, pues requiere mucho tiempo, muchos recursos que normalmente el emprendedor nunca tiene. Entonces, ¿cómo actúa el emprendedor? Empieza a hacer el desgaje de la cebolla y empieza a romper el problema hasta llegar a una parte donde hay un problema pequeño, donde tú como emprendedor tienes la capacidad de hacerlo, de resolverlo y tiene un alto impacto. Una vez que empiezas a romper ese problema en pedacitos, logras demostrar que eres capaz, empiezas a producir valor en una forma paulatina, que es cuando llegan los fondos de inversión y cuando llega la capacidad de escalamiento y te permite crecer aceleradamente. Veamos simplemente cómo se hizo el tema de los coches. O sea, recuerdas hace 20 años cuando General Motors y L'Oreal quiso hacer el coche eléctrico y pues no funcionó. ¿Por qué? Porque se pensó hacerlo no como en el Silicon Valley, se pensó hacerlo como Detroit, poner plantas gigantescas y hacer un proyecto gigante, y esto pues causó un problema tremendo. ¿Qué es lo que hizo Elon Musk? Agarró y redujo el problema. ¿Cuál era el problema más importante? Cómo hacer un buen sistema eléctrico que tuviera unas baterías de alto desempeño para poder impulsar a un coche que fuera confiable y que se pudiera hacer fácilmente. Y empezó a hacerlo con un coche, el Roadster que hicieron inicialmente, hizo 2,000 coches y con eso demostró que su tecnología era muy buena, convenció a mucha gente de gastarse $120,000 o algo por el estilo en comprar cada uno de esos 2,000 coches y eso generó tracción en una manera que hoy pues producen más de 1 millón de coches Teslas al año en un espacio de 15 años o de un poquito menos de 15 años. Entonces, ahí hay que aprenderlo. Esa es la mentalidad de pensar como en el Silicon Valley, en una forma concreta. ¿Y qué es la recomendación hacia la gente? Es búscate un problema grande que vale la pena, pero trata de resolverlo paso a paso en pequeño, encontrando los elementos que se puedan ir haciendo con tu capacidad. Un error común del emprendedor mexicano es que dice, bueno, es que estuve la semana pasada en este grupo que te digo, y pues había gente que dice, no, es que vamos a hacer cosas y te decían los proyectos, y sí, pues necesitas inversiones gigantescas para un emprendedor que ni siquiera sabemos si va a tener éxito. Lo que tenemos que encontrar es cómo arranco en pequeño, cómo pruebo el concepto, empiezo a generar sinergia y conforme voy generando sinergia, los proyectos van creciendo y aprender a hacer eso, ese es parte del concepto de pensar como en el Silicon Valley. Perfecto, George. Pues grandes conceptos para que asimilemos y apliquemos. Te agradezco mucho tu tiempo esta tarde. Gracias. Un gusto y pues mucho que seguir platicando. Enhorabuena.